Capítulo 6. Beth descubre el palacio hermoso. Y pasó algún tiempo antes que todas entraran al palacio hermoso, que en efecto resultó ser para ellas la casa grande. Para Beth fue muy difícil pasar junto a los leones. El viejo señor Lawrence fue el más grande de todos. Pero después de su visita, cuando dijo algo gracioso o amable a cada muchacha, y habló del tiempo viejo con la señora March, nadie le temía ya mucho, fuera de la tímida Beth. El otro león residía en la pobreza de ellas y la riqueza de Laurie, porque no querían aceptar favores a los cuales no podían corresponder, aunque después de algún tiempo resultó que era él quien se consideraba favorecido. Todo le parecía poco para mostrar su gratitud a la bienvenida maternal de la señora March, la compañía alegre de ellas y el consuelo que encontró en su humilde casa. De modo que pronto olvidaron su orgullo y cambiaron atenciones mutuas, sin pararse a pensar en el valor de ellas. La nueva amistad crecía como la hierba en la primavera. A todas les gustaba Laurie y él, por su parte, dijo confidencialmente a su abuelo que las March eran muchachas excelentes. Con el delicioso entusiasmo de la juventud, acogieron al muchacho solitario de tal manera que pronto era como de la casa, y encontró encantador el compañerismo inocente de aquellas muchachas sencillas. No habiendo conocido jamás madre ni hermanas, experimentó pronto la influencia que ejercían sobre él. Su viveza y laboriosidad le avergonzaron de la vida indolente que llevaba. Estaba tan cansado de libros y le interesaban ahora tanto las personas que el señor Brooke, su profesor, tuvo que dar informes poco satisfactorios de sus trabajos, porque Laurie siempre hacía rabona y se escapaba a casa de la señora March. No haga caso, déjele que se tome alguna vacación y después recuperará el tiempo perdido, dijo el viejo señor. La buena señora, nuestra vecina, dice que estudia demasiado y que lo que necesita ahora es compañía joven, diversión y ejercicio. Sospecho que tiene razón y que yo he estado cuidando al muchacho como si fuese su abuela. Que haga lo que quiera, con tal que sea feliz. No puede hacer muchas picardías en casa de esas monjitas, y la señora March le ayuda más que nosotros. Qué buenos ratos pasaban, qué representaciones y cuadros vivos, qué carreras de trineos y juegos de patinar, qué veladas tan alegres en la vieja sala y de vez en cuando convites en la casa grande. Meg podía pasearse por el invernadero cuando quería y gozar entre las flores. Yo devoraba los libros y hacía desternillar de risa al viejo caballero con sus críticas. Amy copiaba cuadros y gozaba de la belleza de estampas y esculturas, y Laurie hacía los honores de la casa de una manera encantadora. Pero Beth, aunque deseaba mucho el piano de cola, no tenía valor para ir a la mansión de la dicha, como ella la llamaba. Fue una vez con yo, pero el viejo señor, ignorante del flaco de ella, la miró fijamente por debajo de sus espesas cejas, lanzando un «ah» tan fuerte que la dejó aterrada. Se fue corriendo y declaró que no volvería más, ni aun por el piano querido. No hubo razonamientos ni ruegos que pudieran vencer su miedo, hasta que, llegando el hecho a los oídos del señor Lawrence de un modo misterioso, él se encargó de buscar una solución. Durante una de las visitas breves que hizo, dirigió hábilmente la conversación hacia la música. Habló de los famosos cantantes y de los bellos órganos que había oído, y contó anécdotas tan interesantes que Beth, dejando su rincón apartado, fue acercándose poco a poco, como fascinada. Se puso detrás de la silla del viejo y escuchaba con sus bellos ojos bien abiertos y las mejillas coloreadas por la emoción, no haciendo más caso de ella que si hubiese sido una mosca. El señor Lawrence continuó hablando de las lecciones y maestros de Laurie, y entonces, como si la idea se le acabara de ocurrir, dijo a la señora March: «El chico descuida ahora la música, y me alegro porque se estaba aficionando demasiado, pero el piano sufre por la falta de uso. ¿No le gustaría a alguna de sus hijas ir a practicar de vez en cuando para que no pierda su tono? ¿Qué le parece, señora?»
Beth avanzó un poquito apretándose las manos para no dar palmadas, porque la tentación era tan fuerte, y el pensamiento de practicar en aquel magnífico instrumento casi le quitó el aliento. Antes que pudiese responder, la señora March, el señor Lawrence continuó diciendo, con un curioso movimiento de cabeza: No necesitarían ver o hablar con nadie, sino entrar a cualquier hora. Yo estoy encerrado en mi estudio, al otro extremo de la casa. Laurie pasa mucho tiempo fuera, y pasadas las 9, las criadas no se acercan al salón. Al decir esto, se levantó como para irse, y añadió: Hágame el favor de repetir a las niñas lo que he dicho, y si no es de su gusto ir, tampoco tienen compromiso. En esto, una mano pequeña se deslizó en la suya, y Beth levantó a él los ojos, que expresaban una inmensa gratitud, diciendo a su manera sincera, aunque tímida: Sí, señor, lo desean mucho, muchísimo. ¿Eres tú la aficionada a la música?, preguntó él, sin lanzar interjección alguna y mirándola cariñosamente. Soy Beth. Me gusta mucho la música, e iré si está usted seguro de que nadie me oirá y de que no molestaré a nadie, añadió, temiendo ser descortés, y temblando de su propia audacia según hablaba. Ni una alma, querida mía. La casa está vacía la mitad del día. Ve y haz todo el ruido que quieras. Te lo agradeceré. Qué amable es usted, señor. Beth se ruborizó bajo su mirada amistosa y sin tener ya miedo le estrechó la mano, porque le faltaban palabras para darle gracias por el regalo precioso que le había hecho. El viejo caballero le acarició suavemente la cabeza e inclinándose la besó, diciendo en tono rara vez oído en él: Yo tenía una niña con los ojos como los tuyos. Dios te bendiga, querida mía. Buenos días, señora. Y se fue precipitadamente. ¿Cómo cantaba Beth aquella tarde? Y cuántos se rieron de ella porque durante la noche despertó a Amy tocando el piano sobre su cara, en sueños. Al día siguiente, habiendo visto salir al abuelo y a su nieto, Beth, después de retroceder 2 o 3 veces, entró por una puerta lateral y se encaminó tan silenciosamente como un ratoncillo al salón donde estaba su ídolo. Por casualidad, había algunas piezas fáciles de música sobre el piano. Con manos temblorosas y haciendo pausas frecuentes para escuchar y mirar alrededor, Beth tocó al fin el magnífico instrumento. Inmediatamente se olvidó de su miedo, de sí misma y de todo por el encanto indecible que le daba la música, porque era como la voz de un amigo querido. Quedóse allí hasta que Hannah fue a buscarla para la comida, pero no tenía apetito, y no hacía más que sonreír a todas en un estado de perfecta beatitud. Desde entonces, casi todos los días, la capuchita bruna atravesó el seto, y un espíritu melodioso, que parecía entrar y salir sin ser visto, visitaba el salón grande. Jamás supo que muchas veces el viejo señor abría la puerta de su estudio para escuchar los aires antiguos que le gustaban. Jamás vio a Laurie hacer la guardia en el vestíbulo para que no se acercaran las criadas. Jamás sospechó que los libros de ejercicios musicales y las canciones nuevas colocadas en el musiquero habían sido puestos allí intencionalmente para ella. Y cuando en su casa el muchacho hablaba de música con ella, solo pensó que era muy amable diciéndole aquellas cosas que la halagaban tanto. De manera que disfrutó mucho y halló que la realidad era tan buena como su deseo la había imaginado, cosa que no ocurre siempre en la vida. Quizá por estar tan agradecida a esta bendición, recibió otra. De todas maneras, merecía las dos. Mamá, he pensado bordar un par de zapatillas para el señor Lawrence. Es tan amable conmigo que debo agradecérselo, y no sé otro modo de hacerlo. ¿Puedo bordarlas?, preguntó Beth unas semanas después de su visita. Sí, querida mía, le gustará mucho y será un buen modo de darle las gracias. Tus hermanas te ayudarán y yo pagaré las hechuras. Después de largas discusiones con Meg y yo, se escogió el dibujo, se compraron los materiales y se comenzaron las zapatillas. Encontraron apropiado
un pequeño ramillete de pensamientos, serios sin dejar de ser alegres, sobre un fondo púrpura más oscuro, que Beth bordó, echándole una manita a sus hermanas de vez en cuando, en las partes más difíciles. Como eran muy listas para las labores de aguja, las zapatillas acabaron antes que ninguna de ellas se cansara de la labor. Entonces, escribió ella una cartita sencilla, y con la ayuda de Laurie, logró poner las hurtadillas encima de la mesa del despacho. Una mañana, antes que se levantara el viejo caballero. Pasada la emoción del momento, Beth esperó para ver lo que sucedía. Pasó todo el día y parte del siguiente sin que llegase una respuesta, y ella comenzaba a temer ya que había ofendido a su enrevesado amigo. La tarde del día siguiente salió para hacer un recado. Al volver, vio desde la calle a tres, mejor dicho, 4 cabezas que aparecían y desaparecían en la ventana de la sala, y luego oyó varias voces alegres que le gritaban: «¡Carta del viejo para ti! ¡Ven corriendo!». «Beth, te ha enviado», comenzó a decir Amy, gesticulando con desusada energía, pero no pudo decir más porque las otras cerraron la ventana. Beth, sorprendida, apretó el paso. Al entrar, la cogieron sus hermanas y en procesión triunfal la llevaron a la sala diciendo a la vez: «¡Mira, mira!». Beth miró, efectivamente, y palideció de alegría y sorpresa al contemplar un pequeño piano vertical, sobre cuya tapa brillante había una carta dirigida a la señorita Elizabeth. «¿Para mí?», preguntó Beth, agarrándose a yo para no caer al suelo de emoción. «Claro que es para ti, querida mía. ¡Qué generoso has sido! ¿No te parece que es el viejo más bueno del mundo? Aquí está la llave, dentro de la carta. No la hemos abierto, aunque estamos deshechas por saber lo que dice», gritó yo, abrazándose a su hermana y dándole la cartita. «Léela tú, yo no puedo. Siento una cosa tan rara. ¡Qué hermoso es!». Y Beth escondió la cara en el delantal de yo, completamente dominada por sus sentimientos. Jo abrió el sobre y se echó a reír porque las primeras palabras escritas decían: «Señorita Elizabeth March, distinguida señorita». «¡Qué bien suena! Quisiera que alguien me escribiera así», dijo Amy, pensando que tal principio era muy elegante. «He tenido muchos pares de zapatillas en mi vida, pero ninguno que me haya sentado tan bien como las suyas», continuó leyendo yo. «El pensamiento es mi flor preferida, y estos me recordarán toda mi vida a la amable donante. Como me gusta pagar mis deudas, sé que permitirá al caballero anciano enviarle algo que perteneció en otro tiempo a la pequeña nieta que perdió. Expresándole mis cordiales gracias y buenos deseos hacia usted, quedó su amigo agradecido y atento servidor, James Lawrence». «Vaya, Beth, este es un honor del cual puedes estar orgullosa. Laurie me dijo cuánto quería el señor Lawrence a la niña que murió y con cuánto cuidado guardaba todas sus cosas. Piénsalo bien, te ha dado su mismo piano. Mira lo que resulta de tener ojos grandes y azules y ser aficionada a la música», dijo yo, tratando de calmar a Beth, que temblaba y aparecía excitada como nunca en su vida lo había estado. «Mira qué candeleros tan monos para las velas, y lo bonito que es esta seda verde plegada, como una rosa de oro en el centro, y el atril y el taburete, todo completo», añadió Meg, abriendo el piano y desplegando sus bellezas. «Su atento servidor, James Lawrence. Mira que firmarse así. Se lo contaré a mis amigas y quedarán maravilladas», dijo Amy, muy impresionada con la carta. «Tócalo, hija de mi alma, que oigamos el sonido del pianito», dijo Hannah, que siempre participaba en las alegrías y tristezas de la familia. Beth probó el piano y todas declararon que era el piano más extraordinario que habían oído. Evidentemente, acababa de ser afinado y arreglado, pero a pesar de su perfección, creo que el verdadero encanto para ellas consistía en la cara radiante de felicidad con que Beth tocaba cariñosamente las hermosas teclas, blancas y negras, y apretando los brillantes pedales. «Tendrás que ir a darle las gracias», dijo yo en broma,
porque no le pasó por la mente la idea de que la niña pudiera ir de veras. Sí, pienso hacerlo, y mejor será que lo haga ahora mismo, antes que me entre miedo pensándolo mucho. Y con indecible asombro de toda la familia, salió Beth al jardín, atravesó el seto y entró en casa de los Lawrence. Válgame Dios, esta sí que es el caso más raro que he visto en mi vida. Tiene la cabeza trastornada por el piano, de no haber perdido el juicio no hubiera ido, exclamó Hannah viéndola marchar. El milagro dejó mudas a las muchachas, pero aún se hubieran sorprendido más de haber visto lo que hizo Beth después. Fue y llamó a la puerta del estudio sin darse tiempo para pensar, y cuando una voz ronca gritó «Adelante», entró y se acercó al señor Lawrence, que parecía completamente sorprendido, diciendo con voz temblorosa: «He venido para darle las gracias, señor, por...». Pero no concluyó, porque tan amable parecía él, que se olvidó enteramente de su discurso, y acordándose solamente de que había perdido su niña querida, le echó los brazos al cuello y le dio un beso. Si el techo de la casa se hubiese alzado volando, no se hubiera sorprendido más el viejo caballero, pero le gustó, sin duda, le gustó extraordinariamente y tanto le conmovió y agradó aquel beso, lleno de confianza, que toda su brusquedad se vino abajo. Sentó a la niña en sus rodillas y puso su mejilla arrugada sobre la rosada mejilla de su amiguita, imaginándose que tenía a su propia nieta otra vez. Beth perdió su miedo desde aquel momento, y sentada allí, charló con su viejo amigo tan tranquila como si lo hubiese conocido toda su vida. El amor echa fuera al temor y la gratitud vence al orgullo. Cuando ella volvió a su casa, él la acompañó hasta su propia puerta, le estrechó la mano cordialmente y se quitó el sombrero al retirarse, muy arrogante y derecho, como marcial caballero que era. Cuando las muchachas vieron semejante despedida, Joe se puso a danzar. Amy casi se cayó de la ventana, y Meg, en el colmo del entusiasmo, exclamó elevando las manos: ¿No se hunden las esferas?